Crece aún más la furia en Estados Unidos y a pesar de eso, siguen saliendo como retoños los casos de abuso y racismo policial. Ahora hasta negros colgados de los árboles. Pero en tierra los blancos pues no se quieren quedar atrás y también se unen a la protesta. Fíjese usted, ni blanco ni negro, ni blanco y negro. El color de la igualdad es lo que quieren. Pero entonces, ¿dónde está escondido el problema? Más aún, una carta desde lo más alto de la religión alerta de otro peligro. Soy Roberto de la Madrid y hoy en Detrás de la Razón, este 2020, este año 2020 está trayendo no solo caos y confrontación, no solo protesta y coronavirus, sino un grito de cambio urgente ante la voracidad, el vandalismo y la desinformación. Comenzamos. Emergen más videos de violencia policial. En Atlanta, un policía disparó 3 veces y además por la espalda a un hombre negro. Rayshard Brooks dormía en un coche en el aparcamiento de un restaurante. Fue despertado y después de resistirse a ser detenido, murió. En los últimos días, 4 negros han sido encontrados colgados, algunos en árboles y en diferentes partes del país. La policía investiga qué pasó. Según la agencia Reuters, más de 1,000 personas murieron entre el 2000 y el 2018 a causa de la pistola eléctrica de la policía en Estados Unidos. Más del 32% de los muertos eran negros y el 29% blancos. Cifras desproporcionadas, ya que los afroamericanos son el 14% de la población de Estados Unidos, mientras que los blancos no hispanos, el 60%. Vemos que blancos y negros están unidos para denunciar el racismo sistémico. This is the beginning of an uprising to get that man out of the White House. To get him out of the White House. Our power is in the streets. That's right. Our power is in the streets. Y así vemos fotos como estas. Los manifestantes ven urgente un cambio en el sistema. Denuncian que el racismo es de muchos años atrás, que Estados Unidos, desde su fundación, tiene esencia racista. Desde la limpieza de indígenas hasta la lucha de Martin Luther King. Y desde la leyenda del boxeo, Muhammad Ali, hasta hoy. I always ask my mother, I said, "Mother, how come is everything white?" I said, "Why is Jesus white with blonde hair and blue eyes? Why is the Lord's Supper all white men? Angels are white, Pope and Mary and everything." I was always curious. I always wondered why. You know, Tarzan is the king of the jungle in Africa. He was white. Las protestas efectivamente son por y contra el racismo. No obstante, existen denuncias de que una organización criminal aprovecha la situación para derrocar gobiernos e imponer una dictadura mundial. El ex embajador del Vaticano en Estados Unidos, el arzobispo Carlo María Viganò, escribe una carta urgente al presidente Donald Trump para denunciar lo siguiente. 1. Que hay un Estado profundo que quiere imponer un nuevo gobierno. 2. Que el coronavirus y las protestas por la muerte de George Floyd son parte de un plan de ingeniería social. Hay personas que han decidido el destino de la humanidad, arrogándose el derecho de actuar contra la voluntad de los ciudadanos y sus representantes en los gobiernos de las naciones. Arzobispo Carlo María Viganò, ex embajador del Vaticano en Estados Unidos. 3. Y que los disturbios en todo el mundo son para generar perturbación y vandalismo, un caos que disuelva el orden social para crear un nuevo orden mundial sin libertad y sin religión. Este arzobispo es quien pidió la renuncia del Papa Francisco por ocultar una red de pedofilia y abuso sexual.
Muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón, muchísimas gracias a todos ustedes. Como siempre, bueno, mañana voy a tener una conferencia en Colombia vía digital, gracias a los maestros, profesores y estudiantes colombianos que nos contactaron para dar una conferencia. Muchas gracias. Vamos directamente con nuestros invitados, dos grandes maestros tenemos el día de hoy. Jorge Luis Santa Cruz, periodista académico allá en la Ciudad de México, gracias por estar aquí. Iñaki Gil de San Vicente, el gran Iñaki, usted lo conoce muy bien, allá en San Sebastián. Muchas gracias, Iñaki, comienzo contigo. A ver, vemos un nuevo video de un policía en Atlanta, agarra a balazos a un hombre negro que se estaba despertando, le dispara además por la espalda, se muere. ¿Qué sientes? ¿Cuál es tu lectura, Iñaki, por favor? Bueno, lo que siento es una terrible impotencia por dos razones, ¿no? Una impotencia por no poder desde aquí con más fuerza, no poder impulsar con más fuerza un movimiento mundial de defensa del derecho a la vida, del derecho sobre todo a la vida de los sectores más explotados y más oprimidos, y una impotencia en ese sentido, ¿no? Pese a todos los esfuerzos que hacemos, que ahora mismo estamos realizando en esta cadena, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Y por otra parte una impotencia terrible también porque la mayoría de los medios de información simplemente se limitan, cuando lo hacen, a poner imágenes sin contextualizar ni enmarcar históricamente la situación, ¿no? Sin contextualizar me refiero a no solo a hablar del número de asesinatos, de muertes, de barbaridades y de brutalidades, es un análisis cuantitativo meramente, ¿no? Me refiero a contextualizar a un análisis cualitativo, ¿no? Y a un análisis histórico, y con esto concluyo, que no vaya al fondo de la función del racismo en la civilización norteamericana, en la civilización blanca, ¿no? De eso hemos hablado varias veces aquí, tocando cómo desde su origen la civilización blanca en Estados Unidos y también en muchas partes de Europa se ha creído depositaria del Dios cristiano calvinista para hacer y deshacer a su gusto, para determinar a su gusto quiénes tienen derecho a vivir y cómo tienen ese derecho limitado en función de una serie de consideraciones, y sobre todo el criterio de ocultar y mitificar que ese racismo no fue combatido en la Guerra Civil Norteamericana, sino solamente se tomó la medida en 1862 y a comienzos de 1863, la medida de suprimir la esclavitud porque no había más remedio para vencer en la guerra contra el sur, ¿no? De eso ya hablaremos luego, ¿no? Fue una decisión económica y militar, no fue una decisión de derechos humanos, ¿no? Entonces, mi impotencia es en que estos análisis cuantitativos, esas noticias, esos informes que duran segundos, esas imágenes que duran segundos, están descontextualizadas tanto en el presente como históricamente, ¿no? Y eso hace mucho daño porque eso tiende a olvidarse y tiende a pensarse y a creerse que bastará cualquier reforma en el presente, incluso la que acaba de decir Donald Trump, de que va a intentar controlar las atrocidades policiales, ¿no? La tarea que nos queda delante es inmensa. Bien. Gracias, Iñaki. A ver, Jorge, la indignación crece más y más y más y las protestas dicen que el racismo está en la élite y en la esencia. Estamos viendo manifestaciones de negros y blancos unidos protestando por el racismo. A ver, ¿qué quiere decir esto de ver a blancos protestando contra el racismo? Bueno, muchas gracias, Roberto, un placer. Saludo a Iñaki y a todo el equipo. Antes una aportación. El calvinismo en realidad es una defección del cristianismo y en efecto el calvinismo supone que hay un pueblo elegido por Dios para gobernar sobre los otros. Lo hemos dicho aquí, en la religión católica no se tiene esa concepción. Pero retomo tu pregunta. ¿Qué quiere decir? Bueno, que hay expertos en la manipulación
de la psique de la gente en la manipulación de los sentimientos y que además cuenta con ingentes recursos económicos, de propaganda, de persuasión para lograr lo que está sucediendo aquí. Mira, en el año 2013 mataron en Estados Unidos a un chico que se llamaba Trayvon Martin. Él era afroamericano. El asesino quedó absuelto y nuevamente se vino una ola de protestas. Surgió a raíz de este hecho un grupo que se llama Black Lives Matter, que en español significa la vida negra también importa. Y detrás de Black Lives Matter estaban y están 3 personas, las voy a nombrar. Ellas, mujeres, son Patrisse Cullors, Alicia Garza y también Opal Tometi. Las 2 primeras, o sea, Patrisse Cullors y Alicia Garza, están íntimamente vinculadas por otras organizaciones de las cuales forman parte, con la Open Society Foundation, es decir, con la Fundación Sociedad Abierta de George Soros. Luego del asesinato de Trayvon Martin, vinieron otros crímenes contra personas de ascendencia afroamericana. Uno fue Michael Brown, otro fue Eric Garner, este último en Nueva York. La situación fue aprovechada por este movimiento de la vida, la vida negra también importa. A la fecha, y no me quiero extender porque conozco que el tiempo es corto, a la fecha este movimiento, que está financiado por Soros, tiene 16 oficinas distribuidas a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Y además de tener el apoyo financiero de Soros, cuenta con el apoyo de otras megafundaciones como la Fundación Ford y con el apoyo de corporaciones como Sony, Nike, Amazon, Twitter y Microsoft. En síntesis, bueno, de hecho en 2016 la Fundación Ford, solo la Fundación Ford, donó $100 millones a Black Lives Matter. En síntesis, para mi gusto lo que sucede es que este núcleo revolucionario es manejado desde la cúpula financiera de Nueva York con un criterio neomarxista cultural y que tiene como propósito provocar el descarrilamiento del gobierno del conservador y racista también, Donald Trump, con miras a las elecciones del 3 de noviembre del presente año. Roberto. Pues esto va muy de acuerdo con lo que está diciendo Iñaki, porque Iñaki nos estaba hablando de la contextualización histórica, en donde aquella guerra que vemos en Hollywood, que proclamaban los derechos y abolieran la esclavitud de los negros, cuando no era, puras pamplinas, no era cierto, Iñaki. Entonces, sí hace sentido todo esto. Y yo te pregunto, ¿cuándo van a acabar estas protestas y qué posibilidad hay de que grupos políticos o criminales estén utilizando esta crisis para sus propios intereses, tal como me relatas de aquella guerra de la que se jactan los estadounidenses de haber abolido la esclavitud en los negros, cuando fue en realidad una cuestión económica, como me dices tú mismo, Iñaki? Por favor. Bueno, en todo conflicto que responde a causas profundas y a causas imbricadas, totalmente imbricadas en situaciones de injusticia inaguantable, siempre existen instrumentos de manipulación e instrumentos de control y teledirección, ¿no? Eso ya sabíamos que existía ya en el Imperio Romano y no podemos tocar esta cuestión, ¿no? En el Imperio Romano mucho malestar de los campesinos libres empobrecidos y mucho malestar de las masas esclavas era intentar
intentado dirigir por organizaciones que pertenecían a los patricios, por grupos clandestinos de los patricios, por grupos clientelares, etcétera, ¿no? Eso lo conocemos desde el origen de la historia, ¿no? Lo que ocurre es que cuando recurren a estos métodos y los intentan dirigir es porque son conscientes que están andando, que están moviéndose sobre un volcán que puede estallar y puede derivar hacia una situación para ellos insoportables, ¿no? Entre 1877 y 1883 por ahí hubo en Estados Unidos grandes rebeliones esclavas e incluso de campesinos blancos, como había habido anteriormente después de acabar la revolución contra la ocupación británica, grandes rebeliones que han sido silenciadas porque no pudieron ser teledirigidas ni manipuladas por organizaciones cristianas que intentaron apaciguarlas, ¿no? El miedo que hay ahora, no solamente contra esta situación de rebelión de las clases negras y las clases trabajadoras blancas, sino prácticamente en todo el occidente, en todo el sistema capitalista, es que eso se descontrole y eso gire espectacularmente hacia una situación incontrolable por los grandes medios de manipulación, ¿no? Eso mismo lo hemos visto primero con las movilizaciones en el Estado francés de los trabajadores de los trenes hace 2 años, de los trabajadores de la educación, de los trabajadores de sanidad, y sobre todo con la rebelión sostenida de los chalecos amarillos, donde aparecieron grupos de manipulación de la derecha y tuvieron que dejarlo, ¿no? Y eso lo estamos viendo ahora también en el Estado español, donde organizaciones fascistas de Vox intentan penetrar en el malestar obrero para dirigirlo precisamente hacia los intereses de la extrema derecha, ¿no? O sea, como se dice en México, Iñaki, plan con maña. Entonces, ¿qué pensar cuando se ve gente blanca protestando en las calles de Estados Unidos contra el racismo? Iñaki, ese es uno. Y dos, me escriben mucho de Minnesota, de allá de Minneapolis, diciendo que Israel entrenó justamente a esos policías que les gusta poner la rodilla en el cuello. Bueno, ¿qué sucede con los trabajadores blancos y blancas que se suman? Pues que hay muchos de ellos que están de acuerdo y que son conscientes de que tal como sigue el panorama en los Estados Unidos, con la situación creada por el COVID, con la devastación social, con el hundimiento de las ayudas sociales, con la crisis socioeconómica, ellos van a ser los siguientes en padecer, si no lo están padeciendo ya, la suerte de la gran mayoría de la población de origen afrodescendiente, ¿no? Esto por una parte. Por otra parte, es conocida la función de la industria represiva israelí en la preparación y en la formación de las fuerzas represivas en muchísimos países, en nuestra América, etcétera, etcétera. Es un hecho ya constatado y demostrado, ¿no? Sobre todo en países como Brasil, como Uruguay, como Colombia, etcétera, ¿no? Son hechos que pertenecen, digamos, a la lógica de la situación política en cualquier país desde que existen desgraciadamente situaciones injustas. Gracias, Iñaki. Jorge, a ver, ya con todo lo que nos está diciendo Iñaki y con lo que me estás diciendo tú, hablando de esto, me parece sorprendente que un alto diplomático, ex embajador en Estados Unidos de la Santa Sede, le envíe una carta urgente a Donald Trump para alertarlo que sí hay un Estado profundo que quiere imponer un nuevo orden mundial sin libertades, que quiere derrocarlo y que las protestas de George Floyd y el coronavirus son un plan de ingeniería social. Es sorprendente que un diplomático haga estas aseveraciones y más aún que el Papa Francisco guarde silencio o no lo desmienta. Y la pregunta también va para ti, Iñaki, pero primero Jorge, por favor. Bueno, es que en realidad para ser franco, a un servidor no le sorprende lo que ha dicho el arzobispo Viganò. Un servidor le ha dado seguimiento a la infiltración masónica dentro de la Iglesia Católica. De hecho, altos jerarcas masónicos han confirmado que pontífices como Juan XXIII y Pablo VI militaron en la logia. La infiltración masónica fue denunciada desde el último cuarto de siglo en el Vaticano, desde el Vaticano, el último cuarto de siglo del siglo XIX.
Baste leer al Papa León XIII o al Papa San Pío X para darse cuenta de que la logia trabajaba intensamente para hacerse con el control poco a poco de la jerarquía vaticana y también empezar a destrozar los dogmas. Lo que dice Viganò tiene mucho sentido. Si vemos que detrás de las manifestaciones violentas, no solo en Estados Unidos, sino de las manifestaciones que han ocurrido en otras escenas de ciudades del mundo, se protesta contra el racismo y que la posición oficial del Vaticano a través de Francisco es apoyando tácitamente la plataforma de Open Society, de sociedad abierta, de Soros, migrantes, etcétera, daremos con que sí hay una conexión. Por lo demás, que hay un estado profundo en el mundo y sobre todo en Estados Unidos, lo hemos dicho aquí mismo contigo, y que hay un estado profundo en el Vaticano, por supuesto que sí, y voy a concluir para no abusar. ¿A dónde va el estado profundo vaticano? A algo que es muy delicado, a construir una religión mundial que tiene ya como proyecto muy claro la casa de las religiones abrámicas. Se pretende construir en un predio muy grande, en el mismo predio, una sinagoga, una mezquita y una iglesia, entre comillas, católica. O sea, el Vaticano, la cúpula vaticana está trabajando para eso. Gracias. Iñaki, nos queda un minutito rápido. ¿Qué opinas de esta carta del arzobispo Viganò que acusa a los medios de comunicación de cómplices en el coronavirus y en las protestas que vive Estados Unidos y que se extienden por Europa? El mismo arzobispo que acusó al Papa Francisco de ser cómplice de redes de pederastia, pedofilia y abuso sexual internacional y que dice que el coronavirus y las protestas son algo de ingeniería social ya planeado. Por favor. Bueno, para decirlo en un minuto, en 2 minutos, porque no hay tiempo para mayores precisiones, ¿no? Yo creo que refleja la situación de estallido interno dentro del Vaticano entre varias corrientes muy poderosas, sobre todo un estallido interno ante dos problemas. Uno, el retroceso del catolicismo en las sociedades, digamos, de economía desarrollada en Europa, en Estados Unidos, por un montón de factores, corrupción, etcétera, etcétera, y por el ascenso y por el avance de otros grupos cristianos, evangelistas, neopentecostales, etcétera, que le están haciendo en Estados Unidos, en América Latina, en Europa y cada vez más en África, le están haciendo una presión muy fuerte, ¿no? También dentro del catolicismo, la pugna entre sectores de católicos de base que no aceptan y que empiezan a recuperarse después de la represión de la teología de la liberación y que empiezan a recuperarse, empiezan a extenderse poco a poco después de haber sido exterminados. Y por último, una corriente que, por ejemplo, en el Estado español, según algunos analistas, viene representada por el 30% aproximadamente de las públicamente, no solamente internamente, públicamente por el 30% de la jerarquía, claramente una corriente claramente tridentina de volver, digamos, si no al Concilio de Trento, sí a criterios muy parecidos. Gracias, gracias Iñaki. Jorge, gracias, un programa muy profundo, les agradezco mucho. Hablando de la acusación de que existe un estado profundo que quiere rediseñar la población y la sociedad de todo el mundo, la organización civil AI, Inteligencia Artificial, en California, demanda ante una corte por $2.3 billones a Microsoft, Google, Facebook, New York Times, CNN, Washington Post, el Banco Mundial, Barack Obama, Hillary Clinton, el Partido Comunista de China, George Soros, Fundación Rockefeller, Amazon, entre muchas figuras y empresas mundiales. Los delitos son reingeniería social a nivel mundial usando algoritmos para manipular los pensamientos de la gente, tráfico de personas, pedofilia, tráfico de órganos, redes tejidas con inteligencia artificial y los datos que posee Google. La denuncia la hizo a principios de año, luego amplió la denuncia y hoy, en medio de la pandemia, cuando la Corte le pidió que continuara con el proceso de notificaciones, el que denunciaba, la organización denunciante, de pronto desapareció y la denuncia tuvo que ser desechada. Esto está más raro
que si hubiera prosperado la propia denuncia. Buenas noches.